Vamos a pasar la palabra de esta noche intentando seguir un hilo. Recuerda lo que hemos estado hablando y viendo estos últimos días atrás, lo que hemos estado compartiendo. Tiene mucho que ver con lo que vamos a ver hoy día. Vamos a dar como un paso más. Diga, voy a dar un paso más en el conocimiento de lo que Dios nos está diciendo en este tiempo. Y no es poca cosa, porque es cuando nosotros podemos amalgamar nuestra vida a lo que Dios está diciendo, es cuando podemos dar fruto, no es de otra manera. ¿Amén? ¿Entiende eso? Cuando nosotros encauzamos nuestra vida en lo que Dios ha dicho, lo digo con otras palabras, a lo mejor es cuando damos frutos. ¿Amén? ¿Sabe que como personas espirituales en crecimiento? ¿Cuántos están en crecimiento? ¿Está creciendo? ¿Amén? ¿Le da gracias a Dios por todas las circunstancias? ¿Sí? Entonces está creciendo. Cuando somos capaces de ser agradecidos por cada una de las cosas que podemos transitar y Dios permite que nosotros pasemos, es que vamos entendiendo, vamos vamos cumpliendo años, vamos creciendo, vamos madurando. Porque decíamos vez pasada que Dios se sirve de absolutamente todo. ¿Recuerda cuando leíamos en Colosenses? ¿Recuerda? Que en Él fueron reunidas absolutamente todas las cosas, aun las que nosotros pensamos que son contrarias a la voluntad de Dios. ¿Entiende eso? Dice Colosenses que absolutamente todas, diga todas las cosas, diga buenas o malas, a mi parecer, están reunidas en Cristo. Eso es lo que dice Colosenses 1. Que Dios le dio la potestad a Cristo de reunir absolutamente todas las cosas, diga todas las cosas, en Él. Aún las que a mí me parecen adversas. Aún a las que a mí me parecen como que están fuera del diseño de Dios. La palabra dice principados, potestades. ¿Recuerda? O sea, que si lo vemos desde el plano de Dios, ¿no? Desde el plano de Dios, todo, diga todo, sirve al propósito de Dios. Aún lo creado que pensamos que está en contra de Dios. Dios dice, no, yo nunca perdí el gobierno. Muchas veces pensamos que aún lo que nosotros llamamos espiritual contrario está en contra de Dios y no. Si nosotros confiamos en la soberanía de Dios, absolutamente todas las cosas están en la potestad de Cristo. Pero Dios permite todas esas cosas, aun las que a nosotros nos parecen contrarias, hasta espiritualmente, para que yo crezca. Yo pensaba que el diablo estaba en contra de Dios y que él iba a ganar. ¿Qué películas nos hacemos? Cuando Dios nunca pierde su gobierno sobre la creación, sobre todo lo creado. ¿Qué películas nos hacemos cuando pensamos que aún el sistema está como confabulado? Dios ya tiene todo resuelto, diga, consumado es. Cuando entendemos lo que Cristo dijo cuando murió antes de morir, y dijo, consumado es, ese consumado es, si lo entendiéramos. Diga, si lo entendiera, aunque sea un poquito.
todas las cosas que a mí me parecen contrarias son permitidas por Dios para sacar lo mejor de mí. ¿Qué es lo mejor de mí? No es mi buen carácter, no es mi buena voluntad, no son mis buenos pensamientos, no son mis buenas actitudes. Lo mejor de mí, que existe en mí, diga, se llama Cristo. O sea que todo sirve para que lo mejor de mí crezca, absolutamente. O sea que todo me sirve para que en mí Cristo crezca, absolutamente. Aunque nosotros muchas veces no lo entendamos. Aunque nosotros muchas veces reneguemos de lo que tenemos que pasar. Reneguemos de las circunstancias. Reneguemos de lo que vemos adverso. Dios dice, todo fue hecho para reunir todas las cosas en Cristo. Y si Cristo está en vos, absolutamente todas las cosas son para que Cristo sea reflejado en nosotros. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia cuando vemos con los ojos espirituales, con los ojos de Dios, con los ojos con los que Dios ve? Si nosotros decimos tener a Cristo adentro nuestro, ¿usted lo tiene? ¿Confía en que lo tiene? Entonces aprenda a ver que todas las circunstancias, como dice Romanos, absolutamente todas las circunstancias me ayudan a bien. Wow. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, no dice las cosas buenas, no dice las cosas que me gustan, no dice las cosas con las que estoy de acuerdo. Señor, no me tenía que pasar esto. ¿Cuántos han pensado eso alguna vez? En mi cabeza no me tenía que pasar eso. Señor, si estoy yendo a la iglesia. Señor, si te sirvo. Señor, si soy tu hijo, tu hija. Señor, si estoy intentando hacer tu voluntad. ¿Quién te dijo? Dice Dios. ¿Quién te dijo, dice Dios, que todas esas cosas no son permitidas por mí para que crezca en vos Cristo? Señor, pero ¿cómo me va a pasar esto a mí si yo estoy confiando en tu palabra? No sé en qué palabra. Estoy confiando, estoy haciendo, estoy tratando de servir. Y Dios te dice, todas, diga todas las cosas te ayudan para bien. Qué difícil y qué fácil a la vez. Lo difícil es entender y aceptar la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no terminamos de cambiar el chip de que cuando recibimos a Cristo se nos soluciona la vida. Eso es una añadidura. Cuando nosotros pensamos que por venir a la iglesia, por tener a Jesús, por recibir a Cristo, ya absolutamente toda mi vida me soluciona, digamos, entiéndame esto, está en el evangelio equivocado. Porque pensamos que todas las cosas de Dios están en mi servicio. ¿No pensamos así? Señor, pero esto no tiene que ser así. Nos atrevemos de pensar de cómo las cosas deberían ser. ¿Cuánto le ha pasado? Señor, pero ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué esta circunstancia? ¿Por qué este golpe? ¿Por qué esto? Nos servimos o queremos o pretendemos servirnos de todo lo que Dios es, cuando la historia es al revés. ¿Sabe que muchas veces, yo no soy, pasa cuando lo entendemos, pasamos a otro nivel, lo vamos entendiendo. Cuando somos chicos, espiritualmente, nos sentimos hasta estafados por Dios.
¿O no? Son las actitudes que tenemos. Señor, yo no creo que las cosas deberían ser así. Señor, esta circunstancia no tendría que estar en mi vida, no tendría que pasarme. ¿Qué evangelio hemos recibido? Pero cuando entendemos que las cosas no son para servirme a mí, sino al revés, es para que todo lo que yo haga sirva a Dios, aceptando todo lo que a mí viene, yo pueda sacar lo mejor de mí y expresar a Cristo que está en mí. Esa es la realidad. Cuando recibimos el reino de Dios, por eso algo decía Johnny, en la administración, ¿cómo es que dice ese versículo? Ayúdame. ¿Buscad qué? No, me lo acuerdo, pero ayúdeme. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. ¿Sí? ¿Dice eso? Cuando nosotros vamos a Dios por las añadiduras, damos vuelta al evangelio. Y pensamos que venimos a Dios para que Él nos sane, para que Él nos liberte, para que Él nos prospere, para que Él nos ayude. ¿Cuántos han pensado así? Hemos pensado así. Y Dios dice, yo no te he estafado, lee la Biblia. Buscad primeramente el reino de Dios. ¿Qué es lo que es el reino de Dios? Lo hemos visto. El gobierno de Dios en mi vida. El gobierno de Dios en mi vida, expresándolo en la tierra. Cuando eso está instalado en mi vida, todas las cosas se me son añadidas. ¿Lo ve al revés ahora? Porque Dios no improvisa. Cuando el reino de Dios está instalado en nosotros, ¿usted cree que Dios improvisa? No. Se te van añadiendo todas las cosas de puro resultado nomás. ¿Me entiende? ¿Ahora estamos leyendo la Biblia? Acompáñame a Apocalipsis 5. De paso les digo que lo que usted ha estado leyendo hasta el 4, ¿lo ha leído? Algunos lo han leído, otros no. No lo va a entender si no lee Éxodo. Esto es paréntesis. ¿Cuántos leyeron? Y no entendía nada, porque habla de un candelabro, habla de una... ¿no? A ver. Habla de un trono, habla de... ¿no? Dice la palabra de Dios que cuando a Moisés le son dados el diseño del tabernáculo, Moisés no se le hizo difícil porque hizo tal cual Dios se lo había mostrado en lo que él le decía, ¿no? Le decía, el tabernáculo será así y así y así, y tendrá esto y esto y esto y esto y esto y esto. Después vamos a ver el tabernáculo para que usted lo entienda. Y dice la palabra de Dios que tal cual las órdenes Dios se las dio a Moisés, Moisés lo hizo. Y cuando Juan recibe la visión, lo que está viendo en el cielo es lo que Moisés había creado con su mano en el tabernáculo. Por eso usted no va a entender la lámpara de las 7, ¿o no? Y todo donde Jesús se movía y todas las cosas en el trono, no lo va a entender si no ha leído Éxodo. Tips. Vamos, eso es al margen. al margen, ¿sí? Apocalipsis capítulo 5. Lea la Biblia. Capítulo 5, versículo 9. Y no me iba por las ramas con la introducción. Vamos a ver
Los por qué, diga los para qué. Los para qué son un propósito. Diga, el para qué es un propósito. El para es un propósito. ¿Amén? Tiene Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, ¿qué decían? Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Digo, nos has redimido para Dios. Y todo linaje y toda lengua y todo pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios. Diga, para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Diga, reinaremos ¿sobre qué? Sobre la tierra. No lo voy a sacar de contexto. Pero acá hay un para. Acá hay un para. ¿Quién puede buscarme la versión en la Biblia, la NBI? NBI, para que entendamos un poquito más. ¿Quién tiene datos móviles, internet? 5.9, con la NBI. Nueva versión internacional. ¿La tenemos? ¿Qué dice? Y entonaban este nuevo cántico: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado, y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Veo que ahí cambian dos palabras. En la otra versión dice inmolado, acá dice sacrificado. ¿Sí? Y después acá dice redimidos, pero ahí dice comprados. ¿Para qué? Comprados para Dios. O sea que toda la obra de la cruz, más allá de que nos da salvación, es para restituirle a Dios lo que es de Dios. Amén. Diga, para darle a Dios, devolverle a Dios lo que es de Dios a través de una compra. Una compra es un contrato. ¿Sabías eso? Bueno, parte de contratos, derecho, contratos. Adquirió Dios a través del precio que pagó Jesús, gente de toda lengua y nación y raza en la tierra. Dice que es un solo propósito para Dios. Ese para Dios me dice a mí que no es que Dios es para mí, sino que yo soy para Dios. Entonces ahora no nos sentimos tan estafados. Porque ese para Dios es que Él me compró, por ende yo no soy dueño. Diga, tengo un dueño. Ese acto legal que Jesús hace, que Jesús paga por nosotros, es para Dios. Y nosotros pensamos que cuando venimos a Dios, lo de Dios es para mí. Por eso nos atrevemos a decirle a Dios, Señor, esto no, esto otro no. ¿Por qué esta circunstancia? ¿Por qué este problema? Y Dios dice, te estás equivocando. Porque vos sos para mí, yo no soy para vos. Es diferente. Porque Dios nos compró para restituir a Dios lo que es de Dios. Y mi vida es de Dios. Por ende, todo lo que Él permita que llegue a mi vida es para Dios. ¡Wow! Porque entendemos cómo Dios ve. Y Juan lo ve así.
dice que cantaban, gloria, tú eres digno de abrir el rollo, de romper eso que era secreto, porque vos pagaste un precio muy grande. Pagaste y compraste gente de toda lengua, nación y raza y color para vos. Jesús lo que hace con ese acto es devolverle al Padre lo que se había perdido. ¿No recuerda lo que decía Jesús? Yo he venido a buscar lo que se había perdido. Pero nuestra concepción equivocada, muchas veces decimos, estamos buscando a Dios. Como si Dios se hubiera perdido. Y en el relato de las Escrituras y la palabra viva en nosotros, siempre nos muestra a un Dios que nos está buscando para su gloria. Y nosotros decimos, voy a buscar a Dios. Y pensamos que estamos mejor por decir eso. Diga, Dios nunca se perdió. El que estoy más perdido que soy yo. Estoy más perdido que Tarzán en la ciudad. ¿Dónde está la...? Por el solo hecho de ignorar las Escrituras, ignorar la palabra viva en nosotros. Cuando entendemos esa realidad al revés, inversa, que fue Él el que me pagó, no que yo lo busqué, que decíamos la otra vez, nosotros amamos porque Él nos amó. Y entendemos al reino como un reino que es todo al revés. Porque Dios te confronta con tu realidad y te dice, no es como vos pensás. Es dando que vas a recibir. Es dando una milla más, que tenés bendición. Es siendo siervo que Dios te exalta. Es poniendo la otra mejilla, dándole de comer a tu enemigo, dándole de beber a tu enemigo. Señor, ¿cómo? Si ya soy rey y sacerdote. No entendemos lo que Dios piensa. Por eso pensamos que Dios nos debe cosas, cuando quienes le debemos todo somos nosotros, porque Él me compró. Y si Dios me compró es porque tiene algo importante para hacer conmigo. Y no es para que yo me esté quejando todos los días de las circunstancias adversas. Porque en Cristo está todo consumado. Entender esa realidad nos hace ver como Dios ve. ¿Quiere que sigamos en esta línea? ¿Seguimos? Seguimos, ¿eh? Segunda de Corintios 5:15. Diga, Dios me compró. Dios me compró. Jesús recuperó todo lo que es de Dios. Segunda de Corintios 5:15. Perdón. Segunda de Corintios 5:15. Ahora, frente a esta realidad, nos deberíamos de preguntar ahora, ¿qué espera Dios de mí? Mínimo. Si Él pagó un precio que no tiene, un valor tan grande, que no podríamos enumerarlo en valor monetario, un precio que no tiene precio, ¿me entiendes? Algo muy grande. Fueron todos estos actos que Dios hizo de validez legal para que nosotros podamos decir hoy, Él me compró. Ahora la pregunta es, ¿qué espera Dios de mí entonces? ¿Tiene segunda de Corintios? Dios espera, se lo respondo, que dejemos de ver nuestros beneficios propios y naturales para que veamos las necesidades de Dios.
Le decimos a Dios, ven y toma tu lugar, lo digo siempre, ven y toma tu lugar, con eso se nos arreglan las cuatro patas que están. Ven y toma tu lugar, es el equilibrio de mi vida. Que Cristo tome su lugar en el centro de mi ser es equilibrar todas las cosas. Es que se me equilibre la estantería. Es que se me formen los patitos. Es que todo tenga un sentido. ¿Sabe cuándo erramos? Erramos cuando queremos hacer la obra de Dios a nuestra manera, a nuestra forma. Y pensamos que adoramos a Dios y le damos culto a Dios haciendo las cosas que son de Dios a nuestra manera. Y Dios está esperando que dejemos los beneficios personales para ver cuáles son sus necesidades. Que Cristo tome el centro de nuestra vida, traerá a nosotros un equilibrio permanente. ¿Recuerda cuando le decía Jesús a la mujer samaritana? Si bebieres de mí, si bebieres de esta agua, no tendrás sed jamás. Si entendieras que la solución a absolutamente todas las circunstancias de tu vida es que Cristo tome el centro de gobierno en tu vida, no tendrás sed jamás. ¿Entiende? ¿Le estaba mintiendo Jesús? No le mentía. Lo que pasa es que nosotros malinterpretamos, pensamos en nuestras necesidades. ¿Qué es que no tenga sed jamás? ¿Que no voy a tener más problemas? No. De hecho, Jesús dijo, en el mundo tendrás aflicciones. ¿Qué es entonces? ¿Que todo me va a salir bien? No. Entonces, ¿qué es? Es que nada te mueve de la realidad eterna de Dios cuando Cristo es quien te da de beber. Es que no tengo necesidad de ir a buscar sustituciones para lo que Cristo ya me dio. No tengo necesidad de ir a buscar amuletos para lo que Cristo ya solucionó. No tendrás sed jamás. ¿Me entiende? Toma tu lugar, dice. Segunda de Corintios. ¿Tiene Segunda de Corintios? Por favor, ¿me lo buscan en la otra versión también? Segunda de Corintios 5:15. Esto es lo que dice la versión Reina Valera de 1960. Y por todos murió, diga para es propósito, ¿para qué? Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, para que los que viven ya no vivan para sí, sino, diga para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Lo leyó? ¡Wow! ¿No me da vuelta la estantería? ¿Cómo, Señor? Sí, porque según el reino en el que fuimos introducidos a través de Cristo, muriendo es que vivimos. Cuando morimos, diga, cuando muero,
Es que vivo. ¿A qué te referís con viviendo, muriendo es que vivimos? A que mientras mi estructura, ¿recuerda Alma? Mientras la construcción que le he dado a mi vida, ¿recuerda Alma? Bien. A que mientras la construcción que le he dado a los sentidos que yo veo, que todo tiene sentido por lo que yo razono, pienso, digo, siento, según mis emociones, a esa construcción que tiene mi alma, en tanto esa construcción vaya muriendo, el diseño espiritual de mí, Cristo en mí, va viviendo, va creciendo. ¿Entiende? En tanto esa construcción de mi alma, diga pensamientos, razonamientos, emociones, sentimientos, voluntad, esa construcción almática vaya desapareciendo, Cristo en mí, la verdad de Dios, Cristo en mí, va creciendo, entonces vivimos. Para eso hubo un para. Y por todos murió, diga, por todos, pero no todos entienden. Yo quiero entender, diga, yo quiero entender. Por todos murió. ¿Para qué? ¿Para qué fue que murió? Para que los que viven, o sea, yo, los que vivimos a través de Cristo en nosotros, para que yo, los que viven, diga yo, que estoy vivo en Cristo, ya no viva para mí. Ay, ahí me da un patadón al ego. Ya no viva para mí. ¡Wow! ¡Qué patadón! A nuestros pensamientos, a nuestro razonamiento, a nuestra voluntad, a nuestras emociones y sentimientos. O sea que toda esa construcción que nos dice, tenés que cumplir tus sueños, tenés que realizarte en esta vida. ¿La escucha? ¿Ha escuchado eso? Esos mensajes motivacionales. Vaya para adelante a cumplir su... Sí, yo no digo que no. Vaya, cumpla su propósito. Vaya, cumpla sus sueños. Vaya, cumpla lo que desea su corazón. Wow. ¿Sí? Lo puede hacer en Cristo. Pero una vez que esté muerto. Wow. Mire, este solo versículo tendríamos a escribir 2 libros. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió, ejemplo tenemos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Se me viene a la memoria todo lo que vimos cuando Dios planifica la redención de la humanidad, ¿recuerda? ¿Recuerda la Ein Sof? ¿Recuerda el ex Nilo? ¿Recuerda el Chelé? El primer ejemplo que Jesús te da es que Él lo hizo. Y no escatimó ser igual a Dios, y no se aferró a eso, sino que despojándose de ser Dios, vino a la tierra, murió en una muerte de cruz, que fue la peor que existió en la humanidad, la más vil, para morir como un vil. Pero yo no quiero dejar mi ego. No, yo tengo la razón. Esta es mi postura en esto. Esto es lo que yo pienso. ¿Según qué? ¿Según tu realidad espiritual o según la construcción de tu alma?
según lo que te dice tu razón o lo que te dice el Padre. Sino que haciendo como aquel que murió y resucitó por ellos. Diga, tengo mucho para aprender. ¡Wow! Tengo mucho para aprender. Cada realidad que nos confronta, cada realidad eterna que me confronta, es para que yo muera. Si a usted le está picando el oído, dígale gracias, Señor. Porque me estás enseñando a morir. Me estás enseñando a morir. Para que ya no viva para mí, sino que viva para aquel que murió, lo mismo que me pide Dios, y resucitó por aquellos, por los que murió. Acompáñame segunda Efesios, no, Efesios 2. No lo tengo anotado, pero... Esa versión sí, Johnny, búscamela por favor en Nueva Traducción Internacional. No me quiero ir, pero mira lo que hizo Dios en este acto. Lo hemos leído hace muy poco. Lo voy a leer en esta versión, después lo leemos en la otra. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, diga, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Acá yo veo tres cosas que Pablo enseña que ya no deberíamos, porque dice en otro tiempo. ¿Sabe cuál es ese otro tiempo? Porque dice en otro tiempo. ¿Sabe qué es otro tiempo? ¿No? Ese otro tiempo es antes de la cruz de Cristo en mí, antes de recibir a Cristo en mí. El otro tiempo es antes de Cristo en mí. ¿Recuerda? ¿Entiende ahora? Bien. Ese otro tiempo puede haber sido antes de recibir a Cristo. Dice Pablo, se supone que en otro tiempo. Pero miren lo que dice esta versión. Se va a sorprender de la versión. Dice: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. ¡Wow! ¿Escuchó? Hay tres cosas que deberían ser en otro tiempo, según Pablo. Eran los deseos pecaminosos, lo otro era nuestra voluntad y nuestros propósitos.
Ahora, a la luz de la sinceridad. Estamos todos en confianza. A la luz de la sinceridad que es Cristo y habita en nosotros. Estas tres cosas, ¿eran en otro tiempo? ¿O según mi realidad? ¿O son mi realidad? Bien. Acá cerramos la Biblia. Según dice Pablo, en otro tiempo. Esto es antes de Cristo. Diga, ¡ay! Los deseos pecaminosos. Seamos sinceros. Nuestra propia voluntad. Y nuestros propósitos. Según Pablo, esa era antes de Cristo. ¿Cómo va a ser ahora? Pero ¿sabe qué? ¿Qué dice el versículo 4? Lo voy a dejar tranquilo y después explico. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando, ahí Dios me lo confirmó, lo que no entendía, aún estando nosotros, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo y por gracia son salvos. Yo quiero explicar esto. Lo expliqué parcialmente el miércoles pasado. Cuando recibimos a Cristo somos salvos, es mi verdad eterna. Vivo espiritualmente nuevamente. La traducción de espíritu en el Nuevo Testamento para mí espíritu es neuma. Neuma es como, de esa palabra viene neumático, ¿sí? Como que envuelve algo que está dentro, que no puedo ver, que es el aire. Eso es en el Nuevo Testamento mi espíritu, neuma. Mi espíritu alberga el soplo de Dios en mí, Cristo en mí, el espíritu de Cristo en mí. Pero hay áreas en mi vida que tengo que ir, a las que le tengo que dar pelea. Que le tengo que enseñar a mirar al lugar correcto. ¿Me entiende? Porque si vamos a la luz de la sinceridad, todavía luchamos con deseos pecaminosos, con nuestra, ¿qué decía? La otra, con deseos pecaminosos, con nuestra voluntad. ¿No lucha con su voluntad? Y con mis propósitos. Porque pienso que tengo que amoldar a Dios. Escucha esto. Pienso que tengo que amoldar a Dios y el favor de Dios y la gracia de Dios a mis propósitos. Y Dios dice, no, es al revés. Yo te compré y te amoldás a mis propósitos. No es que yo voy a amoldar todo lo que yo soy a tus propósitos. No. Vos tenés que amoldar tu vida a mis propósitos. Queremos que Dios nos dé favor cuando sorteamos a Dios de nuestros propósitos. ¿Usted piensa que nos va a ir bien? Dios nos deja, sí. Por la gracia de Dios nos deja. Sí, cumplí tus sueños, cumplí tu voluntad, cumplí tus propósitos, pero no te olvides de que quien te compró fui yo. Y según Pablo, estas cosas ya deberían estar resueltas.
porque dice, en otro tiempo. Wow. Señor, estamos entrando en ese otro tiempo, estamos entrando en el tiempo en el que entiendo de que debo ser moldeado para entrar en ese molde. Mi alma debe entrar en el molde de mayordomo, no de amo. No es que Dios va a cumplir mi voluntad, no es que Dios va a cumplir mis propósitos, no es que Dios va a cumplir mis sueños. Y enseñamos a la gente, vení que tus sueños van a ser reales en Dios, vení que Dios te va a prosperar, el evangelio de la prosperidad y todas las cosas que no existen en la palabra. Porque según Dios, Él nunca perdió el gobierno sobre todas las cosas. Y cuando nosotros entendemos y vemos con un poquito de la visión de Dios, nos ponemos con los patitos en regla. Porque no es Dios cuándo va a cumplir mi sueño, me lo prometiste. Dios no te está estafando. Lo que estamos estafando a Dios somos nosotros. Es triste, pero es real. Porque no estamos cumpliendo las necesidades de Dios, sino que nos servimos de Dios para que nos vaya bien. Señor, dice tu palabra que me irá bien. Sí, si haces esto. Señor, si estoy con vos, todo me irá bien. No. Si estás en contra de la palabra, no. No tomemos a medias lo que Dios ya dijo. Porque cuando eso pasa, después le preguntamos a Dios, Señor, ¿no estabas en esto? Y Dios dice, no. Señor, ¿vos no estabas en esto? Y Dios dice, no, eran tus deseos, era tu voluntad, era tu propósito. ¿Qué pasó? Saqué a Cristo del centro. Saqué a Cristo del centro. Pero después decimos, toma tu lugar. Y Dios dice, ¿en qué momento? ¿En qué momento me dejas? No tiene que ser una canción. No tiene que salir de mi boca algo que no está llegando a Dios. Porque de mi boca pueden salir muchas cosas, pero ¿qué grita mi realidad? ¿Qué grita mi realidad? Dios nos está enfilando a todos. Lo único que Dios espera es que lo representemos a Él. Apocalipsis dice, para ser reyes y sacerdotes. Segundo propósito, fuiste comprado para ser rey y sacerdote. Que gobiernes a través del espíritu de mi Hijo en tu vida. Primero que gobiernes tu vida. Primero que gobiernes tu vida. ¿Cómo puedo gobernar mi vida? Entregándosela a Cristo. Es la única manera. Primero, goberna tu vida. Sacerdote, ¿de quién? Primero, mediate vos. Esa posición Dios ya te la dio. No te la puedo quitar yo. Dios te dio esa posición. Vos sos sacerdote y sos rey. Pero porque fuiste comprado por Él. ¿No lo decías Apocalipsis 5? Ahora, la realidad de Dios es esta. ¿En qué momento dimos vuelta al Evangelio? Cuando pensamos que Dios está a mi servicio. Y diga, yo estoy al servicio de Dios. No, muchas veces no nos gusta. Obviamente a tu ego no le gusta. Obviamente a tu voluntad propia no le gusta. Obviamente a tu propósito personal no le gusta. Pero ¿cuántos creen que Dios tiene cosas más grandes? ¿Creen eso? Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto creer en esto?
¿Por qué me cuesta creer tanto en que Dios es infinitamente más grande que yo? Así como son de altos los cielos de la tierra, así son el abismo que separa los pensamientos de Dios de los míos. Si confiamos en que Dios tiene absolutamente el gobierno de todas las cosas, ¿por qué dudamos con nuestros hechos? ¿Por qué dudamos con mi propósito? Señor, cumplime mi propósito, cumplí mi voluntad, Señor. No, Dios te puso para un propósito más grande, para una voluntad más grande, para pensamientos más altos. Pero para eso, los que viven tienen que morir, muriendo así como murió Cristo y resucitó por ellos. Wow, qué evangelio al revés, ¿no? No me da mucha esperanza este evangelio, y no, porque en este evangelio el que muere vive. El que da es el que recibe, el que sirve es honrado. El que pone la otra mejilla es tenido como un buen hijo. Señor, todas esas cosas, sí, todas esas cosas te van a pasar. ¿Quién te garantiza que no pases absolutamente lo mismo que pasó Jesús? ¿Alguno tiene la seguridad comprada? A ver, ¿quién tiene? No tenemos nada seguro. A Dios se le ocurrió cerrarme el grifo del oxígeno y chao. ¿Sabe que esta realidad la tenían muy firme los apóstoles? En una ocasión, Pablo lo cuenta en Hechos. Y Pablo lo dice, si vivimos o morimos, para Él vivimos. Nada me ata, nada es seguro. Lo único seguro es que soy de Él. Wow, lo tenía re claro, ¿eh? Lo único seguro es que soy de Dios. Sea que vivamos, sea que muramos, soy de Dios. Entender esa realidad eterna te dan la verdadera seguridad, el verdadero gobierno. Pablo cuenta en Hechos, en una de las ocasiones, lea la palabra. Y yo cuando leo a Pablo entiendo por qué escribe lo que escribe. Él cuenta una de las oportunidades que estaba predicando a Dios y no le era permitido. Y dice que un tumulto de gente lo interceptó y lo apedreó hasta que pensaron que estaba muerto. Dice que mandaron a uno a ver si estaba vivo. Wow, ¿cuántos le gustaría pasar por eso? Fíjense si está vivo. Y parece que estaba aquí, no sabía nada ni de enfermería, ni de... No, está muerto. Le tocaron en el lugar equivocado. Está muerto, dice. Está muerto. Lo matamos. Mire, ¿hasta dónde Dios permite? Sí. Dios permite. Ah, no, es el evangelio que me predicaron. ¿Quién te predicó ese evangelio? Lo sacaron arrastrando de la ciudad. ¿Ha leído la Biblia? Lo sacaron arrastrando de la ciudad pensando que estaba muerto. Imagínense un saco, un cuerpo con ese odio, arrastrando hasta la puerta de la ciudad y lo dejaron a la puerta de la ciudad. ¿A qué lo llevo? En que ese mismo hombre después cuenta que se levantó y siguió haciendo lo mismo. Wow.
Wow. Qué amor por aquel que murió por mí. Y ese mismo hombre es el que después escribe: el amor todo lo sufre. El amor todo lo espera. El amor todo lo soporta. De palabras, Pablo, de palabras no. Porque puedo cantar, puedo predicar, puedo profetizar, pero si no tengo amor, tin, 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 mis palabras son como un metal desafinado. ¿Amor a qué? Eso es amor a Dios. Eso es aceptar a que todas las circunstancias, aunque me sean adversas, aunque me sean dolorosas, aunque me sean a mi visión, que no están para nada en la voluntad de Dios, Dios te dice: absolutamente todas las cosas están bajo mi gobierno. Lo que yo debo de entender es que Dios permite todas las cosas para que lo mejor de mí, que habita en mí, que es Cristo, se revele, se dé a conocer, se expanda. No hay otra. Tenés que morir. No hay otra. No existe otra forma. Y Dios va a tratar, esto es una advertencia, escúcheme. Dios va a tratar y te va a tratar y va a usar absolutamente todas las circunstancias para moldearte a la imagen de Cristo. Las que no me gustan, sí. Las que no te gustan, también. Las que tengo que dar la razón a otro, sí. En donde tengo que poner la otra mejilla, sí. En donde tengo que dar de beber y de comer a mi enemigo, sí. En donde tengo que morir, sí. Porque es ahí cuando nosotros le devolvemos a Dios el control, el gobierno de nuestra vida. ¿Cómo si no? Dios nos quiere muertos. ¿Entiende? Tomamos a Pablo porque es uno de los que más sufrió. Dice que si usted estudia la historia de cómo queda el cuerpo de Pablo, teólogos, historiadores, dicen que su espalda estaba totalmente destruida. Dice que él quedó totalmente encorvado porque sus vértebras no existían de la tortura que él padeció. Pero él decía: no estoy en cárcel, estoy preso en Cristo. Mi cárcel no son estas paredes. Mi cárcel, entiéndame, mi cárcel no son estas paredes. Yo podría tirar las paredes. ¿Qué pasó cuando él oraba con Silas? Cuando él estaba orando con Silas, dice que los grilletes de su encarcelamiento se rompieron. Las puertas de la cárcel se abrieron y él no dijo: una señal de Dios para escaparme. ¿O sí? No dijo eso, porque nosotros tomamos las buenas, tomamos las buenas oportunidades. Esa es una puerta de Dios. Esa puerta me la abrió Dios. Y Dios dice: tranquilo, Pablo dice: tranquilo, no me voy a escapar, tranquilo.
Porque yo no estoy preso en paredes. A mí me tiene preso Jesús. A mí me tiene preso Cristo. Esa es mi cárcel. Yo pensaba que preso en el Señor lo decía porque predicaba a Jesús. No, no, no. Él literalmente estaba preso en Jesús. Su cárcel, su habitación, su hábitat era Cristo. Preso, yo Pablo, preso en el Señor Jesucristo. ¿Lo ha leído eso? Yo no estoy preso en la cárcel. Esto es una circunstancia momentánea, terrenal, visible, física. Mi verdadera cárcel no son las paredes, es Jesús. Wow, ¿cuántos han llegado a decir, esa es mi cárcel y no me quiero escapar? Para allá vamos. ¿Amén? Para allá vamos. Y si Dios me tenés que moldear, cachetearme, tirarme, acá estamos. ¿Para qué si no? Si para eso fue comprado, para ser moldeado a imagen de aquel que me compró, para ser moldeado a imagen de aquel que pagó por mí, para ser moldeado a la misma imagen y semejanza de aquel que murió y pagó por mí. Mi vida tiene un dueño. Ahora mi alma lo debe entender. En algún momento lo va a entender. Y en algún momento lo voy a entender. La palabra nos está dando duro. A mí primero. En algún momento lo entenderemos. En algún momento diremos, estoy preso en Cristo. En algún momento diremos, mi cárcel es Jesús. Amén. Te invito a que cierre sus ojos y le diga, Señor, gracias. Porque no te elegimos nosotros a vos. Tu palabra dice que vos nos elegiste a nosotros.